Buenos días, hermanas. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Hoy daremos continuación a nuestra lectura de alimento diario. Señor Jesús, vamos a iniciar en este día lunes nuestra tercera semana. Señor Jesús, selle la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Señor Jesús, de las epístolas de Juan y de Pedro. Tomo apresurar la venida del día de Dios, escrito por nuestro hermano Pedro Don. Oh Señor Jesús. La lectura de este alimento diario de este día está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. También en el capítulo 10, del versículo 44 al 48. Oh Señor Jesús, también en el capítulo 11, versículo del 1 al 3, capítulo 12, versículos del 1 al 10, capítulo 13, versículo 1 y 2, y capítulo 15, versículo del 1 al 12. Leer con oración. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oh Señor Jesús, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, Señor Jesús, y también en el partimiento del pan y en las oraciones. Oh Señor Jesús, amén. Día lunes. En este día, el título de este día es La ley y la palabra profética. Oh Señor Jesús, la ley y la palabra profética. Amén, aleluya. Oh Señor Jesús, amén. En el mensaje de esta semana titulado La palabra profética y el juicio de los burladores, veremos a través de la historia de la iglesia relatada en Hechos la importancia de la enseñanza de los apóstoles, la palabra profética. Señalamos también el daño que sufrió la iglesia en Jerusalén al perder tal enseñanza. En el segundo capítulo de su segunda epístola, Pedro habla de aquellos que se burlaban y se mofaban de la palabra de Dios, hablada por los apóstoles. Y al final se mencionan los acontecimientos que precederían la venida del Señor y el fin de los tiempos. La iglesia fue engendrada el día de Pentecostés por la palabra de Dios ministrada por el apóstol Pedro. Desde entonces, el Señor ha estado trabajando continuamente en su amada iglesia. La iglesia, en sus inicios, seguía la enseñanza de los apóstoles escogidos por Jesús, es decir, seguían la palabra de Dios, oh Señor Jesús, ministrada por ellos. Siguiendo la dirección dada por Dios a través de los apóstoles, la iglesia era espiritualmente saludable y próspera, y el número de personas crecía cada día. En aquellos primeros días, las bendiciones, los milagros y las maravillas ocurrían por la acción de los apóstoles. Estos fueron días gloriosos y victoriosos, cuando Dios usó principalmente a Pedro para hablar su palabra, dando dirección a su iglesia. En sus inicios, las señales sucedían porque el Espíritu Santo tenía completa libertad para gobernar la iglesia, convirtiéndola en un instrumento para llevar a cabo la obra de Dios. La iglesia tenía comunión y seguía lo que enseñaban los apóstoles, prosperando de una manera maravillosa. Estos días gloriosos de la iglesia en Jerusalén fueron interrumpidos por la persecución que ocurrió después de la muerte de Esteban. Después de esto, Jacobo, hermano de Juan, fue muerto por el rey Herodes. Pedro fue arrestado y estaba a punto de morir cuando Dios realizó un milagro al enviar un ángel para liberarlo, oh Señor Jesús, de la prisión. Señor Jesús. En los capítulos 11 y 12 de Hechos, leemos que la primera iglesia gentil se estableció en Antioquía. Bernabé, que había sido enviado por la iglesia en Jerusalén para cuidar de la iglesia en Antioquía. Al llegar allí, se acordó de Saulo y fue a Tarso a buscarlo.
para que fuera su colaborador. Ambos pasaron un año en Antioquía sirviendo al Señor. Fue durante este periodo que Dios escogió a Bernabé y a Saulo para su obra. Antes de eso, en el capítulo 10, a través de Pedro, Dios abrió la puerta de la iglesia a los gentiles en la casa de Cornelio. Esto llegó a oídos de los creyentes judaizantes de Jerusalén, aquellos entre los judíos que creían en el Señor, pero aún estaban a favor de practicar la ley, quienes cuestionaron a Pedro como si hubiera hecho algo ilegal. Eso fue algo muy grave. ¿Quiénes eran ellos para cuestionar las acciones de Pedro, a quien el propio Señor Jesús había elegido como líder de su obra? No caigamos hoy en el mismo error, oh Señor Jesús. A partir de entonces, la fuerte oposición de los judaizantes de la iglesia en Jerusalén impidió que la prosperidad que experimentaba la iglesia continuara. No solo Pedro fue tomado como blanco de sus ataques, sino también Pablo y Bernabé. De hecho, los dos fueron a Jerusalén para discutir este asunto, pero Pedro fue el primero en hablar, dando su opinión. Él tenía claridad de la verdad, pero le faltó firmeza. Finalmente, Jacob decidió ajustar la situación, sugiriendo que la ley y la fe podían coexistir. Esto creó en Jerusalén una simbiosis entre la fe y la observancia de la ley de Moisés. En el capítulo 21 de Hechos, Pablo pasó por Jerusalén llevando ofrendas cuando regresaba de su tercer viaje, pero sucedió algo extraño. Pablo no fue recibido por los apóstoles, quien ni siquiera fueron mencionados, sino por los ancianos, especialmente Jacobo. Esta situación no era normal. El hecho de que la fe coexistiera con las costumbres del judaísmo terminó por deformar la iglesia en Jerusalén. Pedro ya no tenía el espacio que al principio tuvo para hablar la palabra profética. Por lo tanto, la iglesia ya no tenía la dirección de Dios a través de las enseñanzas de los apóstoles. Así que también cesaron los milagros, prodigios y señales. Pedro vio el perjuicio que sufrió la iglesia en Jerusalén cuando perdió la palabra profética. En su segunda epístola dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Le preocupaba que los judíos creyentes, dispersos en diversos países, también adoptaran esta simbiosis entre la ley y la fe. Necesitamos aprender esta lección y ver la importancia de la palabra profética. Oh Señor Jesús, hermanos, hermanas, necesitamos aprender esta lección y ver la importancia de la palabra profética. Mientras la iglesia siga la palabra de Dios hablada por los apóstoles, prosperará. Oh Señor Jesús, mientras la iglesia siga la palabra de Dios hablada por los apóstoles, la iglesia prosperará. Aleluya, es verdad, Señor Jesús. Se producirá señales, milagros y prodigio, y el Señor añadirá día tras día el número de los que serán salvos. Oh Señor Jesús, mientras la iglesia siga la palabra de Dios hablada por los apóstoles, prosperará. Se producirán señales, milagros y prodigios, y el Señor añadirá. Hermanos, Él es el Señor que añadirá día tras día el número de los que serán salvos. Oh Señor Jesús, qué maravillosa lección de esta mañana, hermanos amados. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén. Gracias al Señor, hermanos queridos, por la lección de alimento diario de este día, lunes. Señor Jesús, sean todos muy bendecidos. Amén, aleluya.